vistas que hay. Es la hostia. Mira el mar y todo. Qué sitio más guapo. ¡Hostia, tío, que no lo he enchufado! Bajando de la nube, tu podcast sobre sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a Bajando de la nube con Guillem Yepes y José Manuel Bobadilla. Y en esta nueva entrega vamos a presentar el segundo bloque del podcast donde hablamos de sociedad del conocimiento. Pero antes de hablar sobre sociedad del conocimiento como tal, vamos a indagar un poco en sus raíces. Buenas, José. Hola, Guillem, ¿qué tal? ¿Qué tienes que decirnos sobre el tema? Pues mira, vamos a hablar un poco ahora sobre por qué podemos hablar de las sociedades del conocimiento. Y hay algo que comentar, que esto, aunque parezca muy novedoso, es algo que nos acompaña directamente desde los años 80 del siglo pasado. Y es justo en esta época donde irrumpe con más fuerza este tipo de concepto, Internet y todas estas cuestiones. Y por eso podemos hablar de conceptos como tecnocultura o cibercultura, que si quieres en otro podcast ya abandonamos, sí, ahondamos en estas ideas sobre tecnocultura y de cibercultura, porque como te decía, a partir de los años 80 es cuando sobre todo Internet y las biotecnologías, etcétera, entran de pleno en la sociedad. Y aunque parezca que no, y aquí voy a quedar como un viejo, hubo gente que vivió sin Internet, ¿vale? Hace mucho tiempo, yo soy una de esas personas. No sé y ¿es qué? No sé de qué hablas. No te has nacido ya con Internet, no sabes lo que era vivir con un módem de mierda. Y bueno, este podcast se podía llamar Un viejo y un joven. Se podría llamar perfectamente, no hay ningún problema. Y podéis preguntaros qué tiene que ver todo esto con las sociedades de conocimiento, qué relación hay entre Internet, la tecnología y las maneras que tenemos de pensar, vivir y sentir la sociedad. Pues yo te diría que la respuesta es que sí, ¿no? De que sí que podemos empezar a entender las cosas de una manera completamente diferente. Gracias a Internet y los avances en ciencias y en tecnología, pues las sociedades, podríamos decir que viven gracias a la creación o la interdependencia que se genera entre ciencias, tecnologías, nuevos productos y nuevos servicios, y todo esto cada vez, como podemos comprobar, va mucho más rápido y es un ciclo más exponencial, porque hoy en día tenemos un teléfono de una marca concreta y a 4 meses tenemos un nuevo modelo del mismo teléfono. Pero la gran pregunta que nos pueden hacer mucha gente es, pero no vivimos gracias a Internet y a la tecnología, sino que vivimos pues de la agricultura y de consumir alimentos que por algo comemos. No comemos de la tecnología, sino de la agricultura, ¿no? Ya, pero sí, hay gente que dice que sí que vive de Internet. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso entonces? Claro, hay gente que vive de Internet, correcto, pero digo que la gran mayoría de gente hoy en día puede decir que como un animal que eres, pues tú vives gracias a comer, que la tecnología te da alimento porque te da dinero con el que tú puedes comprar, generas conocimiento, y de ahí podemos decir que vivimos del conocimiento, gracias al conocimiento añadido que sacamos de utilizar tecnología, pues generamos beneficios económicos. Pero la idea es incluso darnos cuenta cómo aspectos tan importantes como la agricultura están completamente tecnificados, y podemos hablar de la agricultura tecnificada, y en este sentido este tipo de agricultura es la que incorpora tecnologías y herramientas avanzadas para aumentar la producción y optimizar, por ejemplo, el cultivo, haciéndolo pues más eficiente. Gracias al estudio podemos sacar de diferentes alimentos. También podemos intentar controlar un poco mejor la climatología. Gracias a un tipo de tecnologías podemos decir que la climatología reducimos la incertidumbre de saber si va a llover, no va a llover. Podemos controlarlo mucho mejor antes de miro el cielo, hoy veo nubes, va a llover, a lo mejor no. Hoy en día podemos tener un cierto control sobre más o menos todo esto, ¿no? También podemos hablar del control de plagas gracias a todo lo que es el biocontrol de estas sustancias. Que si te parece bien, también podemos apuntar que podemos hablar de un montón de cuestiones bio a lo largo de las sociedades de conocimiento. Sí, vamos a hablar de muchas cosas. Es que las sociedades del conocimiento... Hoy abrimos la ventana un poco, mejor. Sí. Hoy miramos por la mirilla de la sociedad del conocimiento y ya adentraremos en todo esto que nos va a dar para mucho. Básicamente, todo este rollo que acabo de explicar es un poco pues la introducción o una breve explicación a cómo las ciencias y la tecnología y sobre todo el conocimiento pues se han convertido en la nueva forma de sobrevivir de la especie humana. Y observar esto y entenderlo es intentar comprender un poco más hacia dónde se deriva estos nuevos modelos sociales. Pero como hablábamos antes, esto es como una pequeña apertura y ahora mismo pues Guillem nos hablará un poco más sobre qué modelos han preexistido antes de lo que podemos llamar sociedad del conocimiento. Claro, sí. Realmente no hace falta ni ser sociólogo, ni antropólogo, ni nada de eso
para darse cuenta que la sociedad ha evolucionado con el paso del tiempo. Pero para ver esos cambios tenemos que ver los contextos de las situaciones y ver qué ha llevado a ese desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tenemos al sociólogo norteamericano, nunca sé cómo se pronuncia, pero creo que se llama Gerald Geralt de Rivia, ¿eh? Como... Gerald de Rivia. No, Es que no se escribe igual. No, G-E-H-R. Desde aquí pedimos disculpas a que no sabemos pronunciar los nombres de muchos de sociólogos, antropólogos, antropólogas. Que... Sí, bueno, mejor le llamamos por el apellido. Al sociólogo Lenski, que habla cómo surgen los cambios sociales por la adquisición de conocimiento y nuevas tecnologías. Aquí hay otro autor que es no sé si es lingüista, que se llama Pinker también. De nombre no lo sé, me parece que el apellido es Pinker. Vamos a tener que dejar de decir autores. Creo que es... Bueno, no sé, me parece que es lingüista, pero sí. se llama Pinker. Y él, por ejemplo, habla de la concepción de la cultura, ¿no? Y cómo la cultura no deja de ser pues este fondo de conocimiento y cambios tecnológicos que nos permiten como desarrollarnos más. Pero claro, todo esto son teorías que se engloban dentro de otros marcos, pero puedes proseguir con la explicación que nos estabas haciendo de Lenski. Sí, claro, si hay mucha gente, cada uno tiene sus líneas, hay mucha gente que habla de esto. Hemos cogido un par para dar explicación, porque si no, nos salían 4 podcasts solo hablando de autores. Si queréis un podcast sobre cultura, lo dejáis en los comentarios. No, pues como iba diciendo, sí, esta denominada evolución se ha conocido como los distintos modelos sociales, ¿no? Pero claro, es muy importante antes de entrar a su explicación de los modelos y tal, a que no son lineales, ¿sí? Estos modelos sí que surgen en distintas etapas de la vida humana, ¿sí? Del animal humano, pero no significa que una te lleve a la otra, ¿sí? O si una sociedad puede empezar perfectamente siendo cazador-recolector y otra puede empezar, sí, y esta la bahía para agrícola, pero dentro de la etapa donde aparecen los agrícolas van a seguir habiendo cazadores-recolectores, ¿sí? No se van a convertir todos. O sea, no estás diciendo que no es un corte general. O sea, no, cuando se acaba un modelo social, automáticamente se olvida y empieza otro, sino que claro, hay sistemas híbridos. Claro, un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, a lo mejor ahora la cago, porque no sé si aún están vivos o si están protegidos o cómo, pero los pigmaleones sí son un ejemplo hoy en día de tribus de cazadores-recolectores. Sí o sí. Y ya estamos hablando de una época postmoderna, ¿no? Hoy en día. Claro, pero esta gente sigue en un modelo social de cazador-recolector. Está hoy en día o estaba hace unos años. No estoy del todo seguro. Pero no tanto, podemos irnos a tribus australianas o tribus latinoamericanas en las selvas de Amazonas. ¿Sí? Pues entendido este proceso, vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son los distintos modelos sociales, que en este caso sí que los vamos a ordenar, ¿sí? El primer modelo, el 1.0, hasta el más reciente, todo y que no son lineales. Todo y que no son lineales. Pues eso, vamos a empezar por el modelo 1.0, que es el que habla. Podríamos aclarar que la denominación 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 que nos vas a comentar es como Japón ha denominado, gracias a la construcción de su modelo, al resto de sí, modelos claro, anteriores. lo puedo hacer, explícalo tú. Mejor. Vale. No, es que me hacía gracia de cómo claro, hablamos de los modelos 1.0, 2.0, claro, pero no... Claro, es que no lo ve como he hecho. Claro, como he hecho. Pero por eso te hacía la pregunta, digo, a lo mejor no puedes responder. Es que Japón está generando un nuevo modelo social, que ya os hablaremos también más adelante de él, no entraremos en este tipo. Bueno, a ver, sí, es el sociedad de conocimiento, está Sí, sociedad de conocimiento, pero yo es el miedo a hacer spoilers. 5.0. Sí. Spoilers, sociedad 5.0 se va a sociedad de conocimiento. Y ellos para simplificar todos estos grandes modelos, pues los han denominado 1.0, 2.0, 3.0, que ya es curioso también la terminología porque es como muy de internet también, ¿no? Y con esto no quiere decir que la sociedad haya mejorado, sino que cada sociedad, supongo que esto lo explicarás un poco ahora. Sí, simplemente por su aparición en la etapa humana. Vale. ¿Y cuál sería el modelo 1.0? Claro.
Bueno, si vamos a pasar el primero, sí, hablando de que es el modelo de cazador-recolector, ¿sí? Conocido por todo el mundo, creo, o por la gran mayoría de personas. Y es un modelo que apareció hace unos 12.000 años, más o menos. Que, bueno, estos son aglomeraciones de gente vistas como nómadas. Y, bueno, pues claro, se basan su cultura en la caza y en la recolección. Que esto es muy importante porque normalmente si se ve esta etapa humana o se ve este tipo de modelo social como totalmente basado, o sí, mucho más basado en la caza que no la recolección. Y tenemos que tener en cuenta que la recolección era el 80% de cómo se alimentaban este conglomerado. Y sobreviven hoy en día aún, porque como hemos dicho no es lineal, no han desaparecido, aún existen. Es muy importante, por eso lo remarco tanto. Entender de que no es que fue algo del pasado. Y bueno, sí, más o menos esto sería lo más importante. Claro, es un modelo social muy, muy visto, muy entendido por todo el mundo. No creo que haga falta darle más importancia que eso. Bueno, la importancia pienso que está un poco en remarcar que el modelo 1.0, o lo que intentamos nosotros explicar después, que por eso hablamos de que la gente sobrevive gracias al conocimiento, que es lo que tú preguntabas al principio, es que la cultura se construye en base a tu forma de sobrevivencia, sí, a lo que sobrevives. Entonces, todas las culturas cazadoras recolectoras se llaman así porque sobrevivían de la caza y la recolección. ¿Y cuál sería la segunda forma de sobrevivencia? Sí, bueno, ahora que has dicho esto me ha venido algo en mente, antes de seguir con las sociedades, es que hoy en día hay ideologías, hay sociedades, hay distintos grupos, naturalistas sobre todo, que creen que volver a la supervivencia a través de la caza y la recolección, o intentar crear un modelo lo más similar posible a esto, porque son mejores de cómo vivimos hoy en día. ¿Sí? Eso es lo de añorar tiempos pasados fueron mejores. Sí, pero ahí presenta un problema básico de población. O sea, no es lo mismo vivir de la caza de recolección un grupo de 50 humanos que un grupo de 6 millones. ¿No? Imagínate toda Barcelona o toda Cataluña o toda España o cualquier país viviendo, o sea, un país de 40 millones de habitantes, imagínate todos viviendo de la caza y de la recolección. Pues que yo pienso que habría muchas más guerras entre nosotros por recolectar y cazar. Pero sobre todo esta gente se basa, sobre todo porque es el modelo que más cura, más cuidado tiene con el medio ambiente. Bueno, aquí pero a mí sería discutible. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Es que yo no creo del todo en esto, pero te hace pensar en un modelo así solarpunk un poco, sí. ¿Sabes? Como Solaris era el libro de... No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, Solaris. Bueno, el Solarpunk básicamente es una visión utópica del uso de la tecnología en favor del medio ambiente. ¿Vale? Tenemos que hacer un programa solo de sociedades utópicas. Y distópicas también, poniéndolas en contraposición. Ahora que está de moda otra vez. Estas sociedades solarpunks es que como que atraen mucho, ¿sabes? Y intentar ver como un modelo así naturalista te puede llevar a eso. Pero claro, lo que bueno, pero hoy, por ejemplo, sería factible. Tenemos, esto también lo hablaremos más adelante, pero hay un montón de nuevas formas de crear alimentos y la necesidad de tener que recurrir a animales ni tener industrias enormes de cría de animal. En la arquitectura, creo que es de Arabia Saudí, esa isla que se está creando, bueno, está basada en este modelo también. ¿Sabes? Bueno, pero hay un documental muy bueno que es Earth, me parece que se llama, que es un periodista que recorre el mundo en un globo aerostático para observar el mundo desde arriba, ¿no? Desde la cámara. Claro, pero él dice, hostias, el modelo si el futuro es construir islas como la de Dubái, yo no quiero este futuro porque me estoy cargando el planeta. Esto también lo podemos hablar en otro podcast de qué modelos hoy en día estarían más en una línea solarpunk y cuáles estarían más en una línea completamente distópica donde lo que importa es el capital y no el cuidado del planeta. No, el steampunk sería más... industria. Sí, pero la gracia del steampunk es que te muestra el lado oscuro de la industrialización, por eso es siempre toda la arquitectura a la vista, ¿sabes? Entonces lo más tal sería lo cypherpunk, ¿no? Lo distópico. Hablaremos ya de esto también. Sí, es que lo ves. Es que no podemos.
un tema te lleva al otro. Sí. Pero bueno. Pues por consiguiente, para no dejarnos, me voy de Sí. para no dejarnos un poco de lo que estábamos hablando, Sigamos. el 2.0. El 2.0, bueno, es el agrícola Ganadero. ganadero. Perdón, me sale el catalán. Subtitularemos trozos, Sí. no pasa nada. Que bueno, se basa en eso, ¿no? Es como estas personas que vienen de un modelo cazador-recolector, se aposentan, se hacen sedentarios y crean pequeñas agrupaciones de gente, ya sea en tribus, en pequeñas sociedades, lo que sea, ¿sí? Y empiezan a basar su supervivencia en eso, en la agricultura y en la ramadería. La ganadería. Bueno, ramadería yo creo que también se Me va a entiende. salir más adelante. Creo que la ramadería también se puede entender. Sí, Vale. supongo que sí. Y bueno, sobre todo son modelos que hace más o menos unos 10.000 años que aparecieron, y antes del Antiguo Egipto y todo, que son en Babilonia, las primeras... No, sí, perdón, tribus no, pero las primeras sociedades entendidas como tal, sí aparecen en Babilonia. Sí, Sumeria. Sí, Sumeria y todo Las esto. primeras grandes Sí, civilizaciones, las podríamos primeras llegar a decir. civilizaciones están dentro de este modelo. Sí, y sobre todo, claro, sí, también basa su supervivencia en grandes descubrimientos como son la escritura, como os he dicho, la agricultura, la ganadería. Muy bien. Lo quería volver a decir. Pero hay una diferencia, porque, por ejemplo, La numeración. Egipto y todo esto Sí. se consideran, bueno, esto ya siendo más específico, ya hemos dicho que Japón lo que hace son como grandes marcos. Habla un poco de, o sea, Egipto sería agricultura extensiva de riego. Sí. O sea, primero tenemos la pequeña agricultura, luego que todo esto lo que muestra es que lo que decía Guillermo antes, que no es lineal, que todos son pequeños procesos que el ser humano va adquiriendo gracias a, pues, yo que sé, a cultivar de una manera específica, pues cultiva pequeños sitios, luego consigue dominar el agua, crea los grandes extensivos de riego y luego pues ya llega la domesticación de animales, Sí. también un poco ya más masivo Claro, para, sí. para todo esto. Exacto, sí. Son 10.000 años, apareció hace 10.000 años. Cuando he dicho las sumerias y todo eso, estamos hablando de que aparecieron más o menos entre 8 y 5.000 años detrás. Sí. Ellos sí hubieron Puede ser. unos entre 2 y 5.000 años entre medio, de que todo eso no eran las primeras grandes sociedades. Era como la aparición de todo este proceso. Claro, es todo. Claro, no es como que de pronto, Sí, de pronto. Lo he dicho bien. He hablado bien. ¿Qué iba diciendo? Vale, sí. De pronto no aparece una persona que estaba dentro de un modelo social cazador-recolector y dice, ¿qué pasa si planto esta semilla aquí y crece eso? Y no, sí, eso fue a través de años de evolución. Claro. Esto se relaciona también un poco con lo que hablamos en el primer podcast sobre la flexibilidad. Sí. Yo puedo observar el entorno Ujú. y modificarlo gracias a que me puedo pues, mostrar un interés por esta realidad y ver que si planto una semilla, pues crece. Claro. Luego también tendremos, por ejemplo, la crítica de, sí, pero hoy en día toda la naturaleza es artificial, pero bueno, si el ser humano desde sus orígenes no hubiera escogido semillas o tal para plantarlos y tenerlos mejor, no tendríamos Claro. hoy la agricultura que podemos llegar a tener. O sea, Claro, todo es un y eso producto también del ser humano. Lo podemos juntar mucho con lo que es el ego y el egoísmo, ¿no? Bueno, pero aquí sería básicamente supervivencia pura. O sea, ¿qué forma de Sí, cultivo? pero de la misma manera que si con los humanos, el animal humano, fue capaz de reconocerse, si le ponías un espejo, se empieza a reconocer que él es él mismo, también es capaz de ver que si él planta esa semilla que antes encontraba ahí y decía, mira, eso está ahí por mi propia supervivencia, sé que me lo puedo comer, ahora sé que si eso viene de esto, y si yo planto esto y le cae agua, Sí. eso crece, ¿sabes? Pero eso viene también del mismo ego, sí, del mismo ego del animal, ¿no? Bueno, no sería del mismo ego. Aquí es simplemente que tú haces un proceso de investigación y tú como animal, no por tu ego, sino como por animal lingüístico que eres, entiendes que hay un proceso que por eso lo puedes hacer, ¿no? Observas un proceso, de aquí viene el método científico, observo el proceso, saco unas conclusiones y digo, intento reproducirlo. Si cojo una semilla, la planto y veo que sale, pues si planto 10, tal, ¿sabes? Y sé que algunas semillas pues me saldrán mejores que otras, pues ya directamente me quedo con las semillas que mejor me hayan ido. Claro. Pero bueno, después de este modelo 2.0, la importancia de todo esto es ver que las formas de sobrevivencia cambian los modelos culturales, hay toda una línea
no con un fin concreto que nos va llevando a diferentes modelos, o sea, descubrimos una forma nueva de sobrevivir, pues generamos nuevas culturas, cada vez se producen en un plazo más corto de tiempo y podríamos decir que una vez se acaba la agricultura extensiva y la ganadería, ¿en qué modelo entramos? ¿Cuál sería ese modelo 3.0? Bueno, sí, para tener en cuenta eso, también es muy importante recordar de que en este segundo modelo sí se empiezan a plantar unas bases, sí, que son la del propio, la del territorio, la de propiedad. ¿Sí? La gente empieza a tener propiedades como tierras, viviendas, lo que sea. ¿Sí? Y a través de ahí se forma como lo que vendría a ser el prototipo de la economía moderna. Vale. ¿Sí? O sea, estaría hablando de un cierto sí, prototipo sí, de capitalismo y propiedad sí. privada. Bueno, sí. Estamos hablando de la primera economía entendida como tal ahora. ¿Sabes? Vale. La economía monetaria, la economía económica. Sí. Teoría teórica. Teoría teórica, práctica practicida. Y eso lleva a que también en este modelo aparezcan las primeras que aún estamos arrastrando hoy en día, las primeras desigualdades. ¿Sí? O sea, las desigualdades entendidas como tal, claro, aparecen aquí. Vale, entonces estamos diciendo, porque mucha gente podría decir, pero la desigualdad no es fruto del capitalismo. Si no hubiéramos un sistema económico no capitalista, ¿habría desigualdades? En un sistema capitalista estas desigualdades simplemente se vuelven más fuertes, o sea, se remarcan más. Pero las desigualdades entendidas como tal, sobre todo clasistas, porque aparecen aquí de rollo rico-pobre, amo y esclavo, todas estas dialécticas. Sí, aparecen aquí. Claro, estamos hablando de mucho tiempo. Total, que todo esto nos lleva al tercer modelo social. Al tercer modelo. La modelo es una cárcel que está aquí al lado, que es el industrial. ¿Sí? ¿Qué nos dice el industrial? Me lo estás preguntando a mí. Sí. Para ver. Vale. No, digo, pensé que me lo explicabas tú. Básicamente el modelo industrial lo que supone es la irrupción directamente de un sistema basado en la industria. Ya no vivimos de la agricultura, sino que vivimos de empezar a generar pues fábricas, a empezar, ahora no me sale la palabra, a empezar a generar productos, servicios, pero no basados tanto en lo que hoy podríamos decir ciencia y tecnología, sino llevándolo un poco a la línea esta del terrateniente y tal, pues el terrateniente tiene su fábrica, consigue sus telares y a partir de ahí pues empieza a montarlo todo y es como se acaba, hoy que tenemos en día el concepto de la España vaciada o la España vacía, es como, bueno, como el capitalismo o la entrada de la industria hizo que mucha gente tuviera que abandonar. No entramos en los motivos del por qué se tuvo que abandonar, pero que mucha gente tuviera que abandonar su forma de vida, que era la agricultura, para empezar a vivir de la industria, de irse a los telares, de irse a las fábricas, de irse a los talleres, a los grandes hornos, por ejemplo, aquí en el norte. La del campo a las grandes ciudades. Claro, que aquí podemos entrar a la discusión de si fue el capitalismo quien obligó a hacer todo esto, o una cosa que nos ha comentado, que es muchas veces cuando el sistema ya llega como a su límite, a su fin, a su máximo, y ya no me da, pues tengo que cambiar, porque incluso el campo aquí también se vio manejado por la industria. En vez de arar a mano, pues tengo un tractor, ¿no? Y obviamente aquí ya empezamos con las problemáticas de, hostia, pues el capitalismo entró en la tecnología y la tecnología nos ha fastidiado la vida, ¿sabes? Pero hay muchos teóricos, que por suerte también son del ámbito de las izquierdas, que te dicen, bueno, pero es que no vas a renunciar a algo que te hace el trabajo mucho más fácil, ¿no? La cuestión es, como hay un historiador que es Lewis Mumford, que él te dice, bueno, cuando empezó a surgir todo esto, también está empezando a surgir este tipo de capitalismo o este tipo de visión que seguramente es heredero de lo que tú estabas contando antes de las primeras desigualdades. Claro, como él tuvo el capital, tuvo el dinero, es como, ¿qué hago? ¿Cojo la tecnología y la pongo al servicio del bienestar humano, a facilitar a las personas, o las introduzco dentro de mi propia lógica del capitalismo y lo utilizo para sacar un mayor rendimiento económico? Por desgracia, lo que se hizo fue coger la base de, pues vamos a extraer un mayor rendimiento económico. Y aquí, por ejemplo, si entramos un poco en las discusiones marxistas y anarquistas de la época, era ver cómo la falta de trabajo, la pérdida de trabajo se convirtió en la excusa del comunismo, por ejemplo, para ir en contra de las máquinas, ¿no? Son las máquinas las que nos están quitando el trabajo, en vez de intentar apoderarse de las máquinas y decir las máquinas nos pueden liberar
del trabajo, porque la diferencia también entre el modelo 2.0 y el 3.0 es que pasamos de vivir de mundos religiosos, por ejemplo, o cosmovisiones más religiosas, a vivir completamente de ideologías. Y esto ya supone también buscar otra explicación del mundo, que ya hablaremos de esto también. Claro, es que no nos metamos en ideología, ¿no? Ahora no es el momento aún. Es que vas entrando y claro, es que a veces para explicar una cosa tienes que profundizar. Pero bueno, en resumen, que la idea, sí, que al menos ahí había otro pensador, Murray Bookchin, que hablaba de la puritana ética laboral de izquierdas en el sentido de, bueno, vamos a seguir defendiendo el trabajo para todos o vamos a empezar a defender el trabajo para nadie gracias a que la tecnología que pasó en la industrialización podría habernos ayudado en este aspecto. No tiene mucho que ver, pero que un poco de reivindicación, ¿sabes? Que siempre va bien. Te he pasado la tercera sociedad para no enrollarme yo. Y basta, es que la has liado pardísima, es que... Digo, mejor que hable él. Claro, es que mi cerebro empieza a hilar y es como, mierda, va sacando cosas. Pues no me preguntes sobre la 4.0. No. Bueno, claro, sí, vamos a hablar todo el rato de esa. Bueno, vamos a hablar de la 4.0 todo el rato. Claro, empieza, te dejo. Ahora te paso la patata caliente. Tenemos que tener una patata caliente y pasar. Vale, sí, siempre remarcar de la 3.0, del modelo industrial. Eso, si siguen se arrastran las desigualdades entendidas como tal Ya me he acordado de la palabra, perdón, un paréntesis. Manufacturados, productos manufacturados. Plusvalúa. Claro, no, pero es como vivimos de la industria y de productos manufacturados. Ya está, era... ¿Ya? Tenía que soltarlo. Sí, bueno, perdona. Vale, tú cuando tengas la palabra pues no tengo rotulador ahora, pero ya está. Sigue. Sí, aquí no hay nada. Ya, pero necesitaría un rotulador para que... Sí, no, ya sé que no hay nada. Aquí habrá un misterio. No, va. Vale, pues eso, sí, se arrastran las desigualdades, ¿no? Y ahí, pues aparecen de nuevas aún. Las que ya se arrastran se intensifican mucho más y las nuevas que aparecen, pues todo esto se va a ir arrastrando. Por eso, y aquí se crea la gran distinción, sobre todo ideológica, de la gente que está a favor de esto que decías tú, ¿no? Que se entendía el modelo industrial como se ha entendido y como se tendría que haber entendido. Yo no voy para ningún lado, pero... No, pero que me refiero, no estamos haciendo ningún juicio de valor. No, por eso. Que quede claro. Sí, pero es como el punto de inflexión de por qué la sociedad ha tirado a su entendimiento hacia las tecnologías de tal manera. Sí, pero es que esto nos abre el pie al debate que ya lo abordaremos más adelante, bueno, las sociedades del conocimiento son buenas o malas, vivir de ciencia y tecnología es bueno o malo. Sí. Claro, si no entendemos la base de dónde existen estas divisiones de pensamiento sobre pues la tecnología es buena, la tecnología es mala, tampoco vas a hacer un juicio cero, ¿no? Tendrás que decir un poco, pues bueno, el capitalismo se apoderó de todo esto para su propio beneficio y surgieron otras lógicas que luchaban. Entonces, que es un problema que nos vamos a encontrar hoy en día. Sí, también. Claro, es un problema que aparece aquí y se va a ir arrastrando. Claro. Pero bueno, como ibas diciendo... Sí, es que luego si nos enrollamos aquí en la industria 4.0, hacemos aquí en la 3.0 no hay que hacer reivindicaciones, siempre hay que hacer reivindicaciones. Pues eso, pero... sí, claro, es que el problema está como que el modelo industrial aún sigue como muy presente hoy en día, sí, pero tiene que quedar claro que a finales del siglo XX hay un nuevo cambio tecnológico, ¿no? Y a partir de ahí el modelo industrial se deja un poco de lado y se empiezan a ver como nuevos modelos, nuevas modernidades, posmodernidades, ¿no? Que presentan distintos cambios. El más conocido es que sería el 4.0, es la sociedad de la información, ¿no? Donde se basa ese conocimiento en el uso que se le da. Bueno, aquí pienso que será un matiz importante hacer la diferencia entre qué entendemos por información y qué acabamos de entender por conocimiento. Porque luego el uso que le damos. O sea, nosotros adquirimos conocimiento gracias a la información, pero ¿nos centramos más en la importancia y el valor que tiene la información o en el conocimiento, ¿no? Porque aquí también tendríamos ya ideas sobre, pues bueno, vivimos en la sociedad de los datos, entonces... Sociedad de los datos es sociedad de información. Hoy en día la información son básicamente datos. Aunque sé que no vamos a entrar mucho en detalle otra vez, pero es para plantear todas estas cosas. No, pero es interesante porque también relacionándolo con el capitalismo tenemos la idea de que incluso el capitalismo clásico
puede variar su concepción y tenemos conceptos como el de capitalismo del conocimiento, de Kristen-Kruger, capitalismo avanzado, de Rossi Braidotti, por ejemplo, que ya te dejan ver que el modelo industrial, o cómo se entendía incluso el capitalismo industrial, ya no lo podemos entender igual. Claro. O sea, capitalismo de la información también sería un concepto en este sentido, poniendo en valor cómo estamos extrayendo rendimiento económico del conocimiento o de la información en este aspecto. Claro, sí, en este caso también tenemos a Daniel Bells con su teoría sobre como el tránsito de las De la modernidad. de la industrial, de las sociedades industriales a las posmodernas, a las postindustriales, como quieras entenderlas. Sí, pero sobre todo, sí, quiero remarcar un poco, porque es como sociólogo español que ha hecho hincapié, ¿no?, en el estudio de posmodernidades, postindustrializaciones, que es Manuel Castells, ¿no?, donde él habla de... Que lo conoceréis porque estuvo en el Ministerio de Educación, Sí, de universidades. sí. Bueno, pues él habla de este tránsito, ¿no?, dentro de las sociedades de información. Bueno, si quieres decirnos algo... No, yo no conozco tanto a Castells. No, digo antes de que entre en Castells. No. Si quieres hablar un poco de información, ¿no? No, adelante, no tengo nada que aportar ahora. Estoy ahí, Bueno, expectante. Pues, sí, no, simplemente que él marca, ¿no?, este cambio de sociedades, ¿no?, como la moneda de cambio. Cambio de sociedades, moneda de cambio, ¿eh? Puedo decir más cambio. Cambio de concepciones, sí. cambio de los cambios. El cambio de los cambios. Cambio continuo también está ahí. Constante. Sociedad de incertidumbre. Vamos a jugar al juego, vamos a decir conceptos que involucren la idea de cambio. No, perdona, sí. No, simplemente eso, ¿no?, de que el cambio de estas sociedades industriales a estas nuevas postindustriales viene del cambio del avance científico y del mismo avance tecnológico constante, ¿no? Claro, él habla sobre todo de dos puntos, de dos factores muy importantes que han conducido a este cambio, ¿no? El primero sería el Internet, ¿no? Está claro, si el Internet ha sido como la máquina de escribir, como ha sido como la máquina de vapor, la escritura, ¿sí?, pero de estos tiempos. ¿Cómo hilas con lo que he explicado al principio, que en los años 80 entró Internet en el mundo, ¿eh? No es para que veas que todo tiene una cierta lógica. Sí, no, claro, es que no lo estamos inventando, no es un cuento. O sea, parece que sí. Todo bailado. Es como Brandon Sanderson. Por eso de lo que nos contabas, que Internet entró, Castells marca esta idea. Entró, claro, sí, es como el gran avance tecnológico, pero claro, en avance científico sí, claro, sí, mucha gente está como ciencia. Es como se ha cambiado toda esta ideología o toda esta religión, la cultura, se ha cambiado y es como mucha gente es la ciencia es mi religión, para decirlo de una manera, también. Pero sobre todo eso es la ingeniería genética, este cambio también. Sí, estamos hablando de Internet y la ingeniería genética. Es decir, la ingeniería genética es cómo el hombre está haciendo un poco de Dios, ¿no? Sí, esos son los grandes debates que hay hoy en día. Sí, de cómo el hombre puede alterar el ADN. Claro, pero esto, que va un poco también con lo que hablábamos al principio de ciberculturas o tecnoculturas o sociedad del conocimiento, para mí es poner el foco en aquello que realmente te proporciona la forma de sobrevivir. Porque la sociedad del conocimiento diríamos que es vives gracias al conocimiento que te proporciona la interacción entre ciencias y tecnologías. Dentro de un contexto más cibercultural está Antonio Escobar, un colombiano me parece que es. Sí, me hace gracia porque Escobar yo cuando lo leí también era como, ¿en serio? Pero no vamos a hacer aquí menciones a personajes. Sí. Y claro, él te habla de la cibercultura y te dice que los dos pilares básicos de las ciberculturas son todo lo que es información computarizada, inteligencia artificial, big data y tal, y por el otro lado todo lo que son las biotecnologías, que es pues toda la tecnología aplicada a las cuestiones de la vida, como pueden ser la ingeniería. Y la tecnocultura pues sería un poco central en cómo la tecnología está constituyendo los marcos culturales de hoy en día, ¿no? Entonces es como ver un poco, posicionarnos en todo esto. Pero en relación a lo que decías, para que veáis que todo esto es un poco real, que no nos estamos inventando y que hoy en día se están viviendo sobre diferentes cuestiones y que la tecnología realmente está influenciando en todo. Vamos a comentaros dos noticias sobre para que veáis un poco estos aspectos. Bueno, solamente sí remarcar, y así ya hilamos un poquillo también.
hablar un poco de Bauman, ¿no? De cómo, si él también dice ya en estos nuevos tiempos, de que cómo la sociedad está siendo más flexible, Sí. más líquida, como dice él, ¿no? Debido a eso, ¿no? A este mismo proceso y a la globalización misma. Sí. Y aparte... Vamos a hablar mucho de Bauman. Sí, para bien o para mal. Yo tuve un dilema con Bauman de no Yo- lo acabé de yo entender y igual. me voy a leer el libro y Yo me lo igual. leí y es como algo que te inculca. Sí, es como ese es amor-odio, exacto, es amor-odio con este todo el mundo autor. igual, Es muy odiado también por mucha gente, Sí. pero en relación a la posmodernidad, Bauman tiene un libro que es La ética posmoderna Sí. y tiene un par de citas que las he utilizado unas cuantas veces y por eso las tengo aquí medio grabadas. Yo igual. Que dice que la posmodernidad lo que podría ser es como una falta de sistema, de significación, de marco cultural, porque es como todo lo que vivíamos viviendo de la modernidad, hoy en día cambia tan rápido que no tenemos un marco fijo de interpretación. Claro. Y por otra parte, y esto relacionándolo un poco también con otro pensador que es Lyotard, que habla del fin de los grandes relatos, marcaría un poco que hoy en día no existe un gran marco ideológico, un gran marco teórico, religioso, que te diga cómo tienes que vivir, ¿no? Y esto incluso nos lleva a pensar que pues no nos hace falta un sistema cultural, no nos hace falta una forma de entender o manejar el mundo, o incluso a nuestras propias identidades en este aspecto, ¿no? Que me parece que esto es lo que hablaremos en el siguiente podcast sobre las Sí, identidades. vamos a hablar de identidades otra vez. De la Sí, identidad pero- líquida. Bueno, pero ya lo pondremos en comparativa, pero es para que veáis... Ahora lo hablamos bien. Sí, ahora os adelantaremos un poco de esto. Vamos a comentar las noticias para que veáis un poco todo esto. Si todo va bien, tendrá que salir aquí. Ahora Sí, mismo. ahora. En principio esperaremos hacer aún noticia, pero no se sabe. Que ahora se va. No, lo giraremos. Y para que veáis también un poco la lógica de cómo todo esto está en retroalimentación, ¿no? Una de las primeras noticias es que tengo un dilema, digo, si hago así y no aparece, quedará mal, ¿sabes? Ya, Pero bueno, ya, bueno. no pasa nada. Una de las primeras noticias está en una página web que es Pro Da Vinci. No sabemos si es muy de fiar o no, pero me he estado informando y sé que es real. Es que científicos crean los primeros embriones sintéticos del mundo con células madre de ratón. Embriones sintéticos humanos, ¿vale? O sea, a ver, el título es un poco clickbait para que Sí. entres aquí. Si miras la noticia, es como, esto se ha conseguido hacer con embriones de ratón, ¿vale? Se han conseguido generar embriones de ratón gracias a células madre de ratón. Y hoy se está intentando reproducir, o se ha intentado reproducir el mismo proceso con embriones humanos. Las finalidades de esto nos pueden parecer más buenas o más malas, pero esto implica de que es mucho más fácil hacer crecer órganos humanos una vez estos están mínimamente desarrollados que no intentar crearlos desde cero, ¿no? Por ejemplo, tenemos impresoras 3D que ya han generado músculos y corazones y tal. Pero esto es como que lo miras así y pinta muy chungo, en verdad, porque es como creo embriones humanos, que aquí tendríamos los dilemas de, bueno, ¿qué es vida? ¿Qué es no vida? ¿Qué es un embrión? ¿Qué es un embrión? La isla. O sea, aquí nos podemos meter en un berenjenal de la hostia muy grande, Sí. pero la idea sería que tener como un mercado de embriones humanos donde hay órganos que te pueden ayudar a curar o reimplantar tus propios órganos y que den menos Claro, problemas. es que aquí entramos, Edición genética y todo esto. entramos al problema de siempre, que es la ética. Y es como, vale, ¿qué tan vivo está ese embrión? ¿Sabes? Claro. Como para yo reconocerlo como humano. ¿Sabes? ¿Es algo que me aporta salud a mí o es una vida más? Claro, Claro, ¿dónde está el límite de vida? Pero claro, tú decías ética, pero claro, es como para avanzar en ciencia, esto lo hemos visto y lo veremos con la siguiente noticia. Para avanzar en ciencia a veces hay que cruzar ciertas líneas rojas. Bueno, como que en la época del Renacimiento Da Vinci, él trabajaba con cadáveres y en principio los cadáveres eran, si no se podían tocar, Claro, no se podía los tocar. cadáveres. Exacto, él fue como ahí el punky de su época de, pues Sí. si no lo puedo tocar, pues yo lo abro. Boom. Y gracias a eso, pero muchas investigaciones se han hecho así, de pues hay cosas que no se pueden hacer, las hago y avanzo en ciencia y avanzo Bueno, en tecnología. ¿Qué hace? Yo no sé si ahora me recuerda eso, que fue turbio, hace unos añitos, en 2018, 2019, lo del científico ese chino que clonó a una niña. Ah, pero dice de las dos gemelas Sí. ¿Cómo editadas es? genéticamente. Es que no me acuerdo mucho. No, Pues, son dos niñas editadas genéticamente. No sé si Vale. es el mismo caso, ¿eh? Es que no sé si el mismo o era una clonación.
No me acuerdo ahora. Puede ser, lo de la clonación, lo de la clonación también me suena. Para el próximo día. Vale, lo de la clonación también me suena, pero Sí. sé que China, Que hay un científico hubo, chino. Hubo percal, ¿eh? Con eso. Sí, claro, porque es como, hostias, está permitida la clonación. Podemos clonar una oveja, Dolly, pero un humano. Pero claro, hay un montón de cosas. Y muy relación, ahora vemos que es como se crean embriones sintéticos a través de células madre de ratón. Y la otra noticia, que si la buscáis, no diremos el periódico, porque no, la otra es una página web. Este periódico no haremos noticias de periódicos, pero si buscáis la noticia tal cual os la leo, pues lo encontraréis. Que es un equipo de científicos injerta neuronas humanas en el cerebro de ratas y logra influir en su comportamiento. Toma. Es como la némesis de la otra. Sí, pero va todo en la misma línea. Entonces... Voy a tener que miro aquí por si sale al final o no. Ah, vale. Es que también tenemos una pantalla aquí delante. Sí. Nuestro prompter es una tele donde lo estamos viendo todo. ¿Qué opinas de esta noticia? Es que, para que veáis un poco hacia dónde va la sociedad de hoy en día y lo importante que es hablar de estas cuestiones y ponerlas sobre la mesa para no generar este hate hacia la ciencia y la tecnología. Claro, esto es como... Hay como un documental de estos de Netflix, que es un documental, pero bueno, te lo puedes tocar como quieras, que va de mascotas, ¿sí? O sea, no lo he visto. Sí, está guay para pasarla, sí, para un fin de, ¿sabes? Y... ¿Mascotas? Mascotas, sí, se llama Mascotas. Vale. Verdad, me ha venido ahora. Y ese, me acuerdo como entrenaban unas ratas Sí. a conducir. Si les hacían unos cochecitos y las entrenaron para conducir, ¿sabes? Pero no manipulaban a la rata genéticamente, ¿no? Es que no me acuerdo si manipulaba o no, es que creo que no. Es que me ha venido ahora y no me acuerdo bien. Creo que no. Tengo que acordarme de las cosas para el próximo podcast. Sí, te lo traes a Porque apuntar. sí, claro, es que me acuerdo a medias solo. Bueno, pues lo dejamos ahí. No lo sé. Ahora no sé si las mutaban o no. Vale. Pero bueno. Bueno, pero... Sí, ¿qué quieres decir de...? No es que quiera decir algo sobre esta noticia. O sea, todo esto está hecho por las biotecnologías, Sí. que también hoy en día serán como las tecnologías disruptivas o el gran demonio de las nuevas sociedades. Pero que es como... ¿Cuál sería o cuál puede ser el siguiente paso de todo esto, no? O sea, éticamente está bien que cojamos neuronas de un humano y se las pongamos a una rata y alteremos su comportamiento. Estamos hablando de X-Men de ratas, ¿sabes? También tenemos que tener en cuenta que la ética oriental y la ética occidental no es la misma que la oriental. ¿Sabes? Por eso a veces salen cosas en Oriente que a nosotros nos chocan. Bueno, pero no sé quién ha dicho esta... Psiquiatras y neuronegativas... No pone de dónde son. Seguramente En sí. este diario que no se ve el nombre. Stanford, Estados Unidos. Claro, ahora que lo hacen ahí, pues ahora sí que funciona. ¿Sabes? No, pero... Sí, entramos al dilema, lo que digo es siempre. La ética no es real, si es un constructo como todo lo social, ¿no? Por tanto, esa ética el bien y el mal no existen. Va a funcionar hasta que a la gente que le importa... Claro, pero por ejemplo, aquí en el subtítulo, que es lo importante, y dónde está, para mí el gran problema, pues dice, el conocimiento de enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Sí. Obviamente tú no vas a abrirle el cholo a una persona para ver el cerebro y practicar con ello, porque éticamente estaría mal. Pero no está ético metérselo a una rata. O sea, tenemos que empezar a dibujar estas cosas y es como... Luego, aparte de esto, están que... Ya claro, lo cortaremos aquí, diré esto al final y ya no me dejes hablar más porque es que es una mierda. No, tranquilo. Existen los homúnculos cerebrales que han conseguido recrear como mini cerebros humanos de 2000... Vale, sí, lo explicaste. Sí, lo expliqué una vez. Que son en tubos de ensayo mini cerebros humanos y es como, claro, yo no puedo investigar con un cerebro humano, pues voy a crear mini cerebros humanos y son de 2000 neuronas y... un gusano que tiene un cutaterra, un gusano de una un gusano de tierra. Un gusano de tierra, una lombriz, no me salía ahora, una lombriz, un cutaterra, una lombriz. Yo qué sé, no lo sé, porque debe tener 300, más o menos, no lo sé, ¿vale? No lo voy a buscar, pero sé que son muy pocas. No eres gusano. Ya está, o sea, ya se utiliza para intentar programar o hacer funcionar inteligencias artificiales. De tus 300 neuronas ya me sirven para las inteligencias artificiales. Y es como lo que decíamos antes de lo otro, ¿no? O sea, un cerebro de 2000 neuronas se puede considerar que llevo todo el rato vida o no. Con la silla demasiado alta. Bueno, se acaba de bajar no, ahora. Más que ya porque estaba así. Vale. Estaba más subido. No, pero la idea es esta.
Que la ciencia y hoy sobrevivimos a ciencia y tecnología, Sí. al conocimiento que esta nos ofrece, la que nos puede dar, pero a su vez nos presenta grandes peligros y grandes debates sobre eso está bien, eso está mal, esto lo podemos hacer o esto no lo podemos hacer. Ya. Pero bueno, como no sé si nos estamos alargando mucho, que puede ser que sí, pienso que lo podríamos dejar aquí. Sí, porque nos estamos alargando con la noticia, que era simplemente Bueno, sí. exponerla. Un día haremos solo podcast de noticias. Ay, Sí. sí, podcast solo de noticias. Y hablando de esto, de podcast, ¿el siguiente podcast cuál será? Vale, el siguiente podcast vamos a hablar, vamos a seguir un poquito el primer tema del primer podcast, ahora, ahora, que era la flexibilidad, ¿no? Y vamos a seguir hablando de la flexibilidad, pero de otra perspectiva. Os lo dejaremos por Sí. por algún lado, ¿vale? Es decir, vamos a coger un poquito del budismo y vamos a hacer como comparaciones, vamos a mirarlo a través de Bauman. Él hará de Bauman y yo de budista. Vale. ¡Fight! A ver, creo que haría mejor yo de budista. Vamos a hacer aquí. Hostia, me quedaría guay aquí. ¡Fight! ¿Sabes? Fight. Bauman versus Buda, ¿sabes? No, pero porque el budismo tiene la idea de impermanencia que pensamos que encaja, Claro, muy bien con la idea de idea. impermanencia budista creemos que encaja bastante bien con con el liquidismo, la liquidez La liquidez que presenta Bauman. ¿Cómo sería la liquidez Baumiana. No sé. Baumiana o no, baumista, ¿no? No lo sé. Es como la palabra esta de Baumiana, creo. ¿Baumiana? No estoy seguro. Podría ser. De Bauman. De Bauman, sí. De Bauman. De teórico de la liquidez. Pues ha quedado claro de qué vamos a hablar en el siguiente. Pues eso, vamos a hablar de la flexibilidad a través de la impermanencia del... Bueno, como las dos ideas pueden encajar o desde una visión filosófica posmoderna europea ahora podemos hablar de la identidad líquida de, bueno, pues hoy en día cómo la gente se construye la identidad, Sí. en el sentido de pues no existe la identidad, no la construimos y tal, y cómo desde un planteamiento budista nos damos cuenta de que la identidad también es una construcción. Ah, Entonces, ver cómo ambas ideas pueden encajar. sí, sí. Y como último detalle, esto se llama filosofía poseuropea. Perfecto. Y bueno, si quieres, también nos podéis dejar en los comentarios si en el próximo podcast de Sociedad del Conocimiento queréis que desenvolvamos un poquito más esto de los modelos sociales o queréis que entremos ya en la sociedad del conocimiento. En principio nuestra idea es entrar en el modelo de sociedad de conocimiento, Directo. pero... Pero podemos enrollarnos más. Sí, no. Y él sobre todo. De cada modelo podríamos decir un montón de cosas. Sí. Bueno, no muchas. Más de la industrial, yo conozco más de la industrial que los otros. Pero nos das correa y tenemos peligro. Vale, pues no sé. ¿Quieres despedir tú? Es que nunca sabemos cómo despedirnos. O sea, Es tan fácil como, y hasta aquí este episodio. y ya está, y cortas. Pero Muchas gracias por escucharnos y por vernos, depende de qué plataforma estés. Y eso, bueno, sí, porque eso estamos sí que nuestras plataformas son YouTube, Instagram, Spotify, Spotify. y pronto puede que sea TikTok. Pero no saldremos bailando, ¿eh? O sea, eso tienes solo vamos claro. a colgar clips. Vale. Solo clips, nada más, yo no voy a bailar. Y nada más. Se me ha olvidado el chiste muy malo. Se me había olvidado el chiste A muy ver. malo, pero no lo voy a hacer. No. Paso. A ver. Muy de boomer. Eso, espero que os haya gustado y que nos interesaría mucho que nos hagáis saber por comentarios y cosas así, vuestras reacciones, que os interesaría que habláramos también y más cosas. Todo lo que se os ocurra le podemos sacar tema. Sí. Bueno, poned algo con sentido, por favor. Pero eso, O no, compartirlo. o no. Siempre hay que decirlo que lo compartan, que estas Sí, cosas hay que decirlo. compartan, Compartirlo, darle al me gusta, ¿no? al me También. gusta, darle al like, deja algún comentario que siempre ayuda, recomiéndaselo a tus amigos y amigas. Si tienes algún profesor de universidad, también. Si queréis que hagamos conferencias también en tu sitio. Si quieres participar en el virtual, podcast, también. pues también te podemos invitar, de gratis, obviamente. Agua y alguna Agua. cerveza. No, de momento estas cosas no. Sí. Cerveza sí. Ya está. Bueno, que lo vamos dejando, ya Sí. está. Pues eso, muchas gracias por escucharnos y Hasta la próxima. hasta la próxima. Que no sabemos. Seguiremos en Bajando de la Nube.